Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar del tema de crisis convulsivas, un tema porque estamos revisando los desórdenes neurológicos dentro de la materia. Y primero vamos a ver qué es el concepto de crisis convulsivas. Crisis convulsivas o hablar de crisis convulsivas es hablar de movimientos súbitos que están descontrolados obviamente del cuerpo, y que hay cambios en el comportamiento, que todo esto se presenta porque básicamente existe una actividad eléctrica normal en el cerebro. Los síntomas de todas las crisis convulsivas pues pueden incluir la pérdida de la conciencia o los cambios en la conciencia, ¿sí? También incluye cambios a nivel emocional, pierden el control muscular y los temblores. Las crisis convulsivas generalmente se presentan por varios factores. Puede ser por el uso de medicamentos, fiebres altas, sobre todo en niños menores de 3 años, algunas lesiones en la cabeza o también conocidas como accidentes cerebrovasculares, que es un tema que vamos a ver más adelante, etcétera. Anteriormente las crisis convulsivas eran llamadas epilepsias, pero debido a que epilepsia fue un término que daba miedo, pues los autores, los médicos y los científicos decidieron dejarlo en crisis convulsivas en la actualidad. ¿Cómo se clasifican las crisis convulsivas? Las crisis convulsivas, tenemos crisis convulsivas generalizadas y parciales. Las generalizadas son aquellas que involucran a la mayor parte del cerebro, ¿sí? La más común de las crisis generalizadas es llamada el gran mal, mientras que las crisis parciales pues son aquellas que tienen un foco definido en el cerebro. Generalmente estas crisis se dan por una cicatriz ocasionada por una lesión más antigua en el cerebro. Hablando un poco de estas del gran mal, el gran mal es dijimos que era la más común, pero es la forma más severa de crisis convulsiva, ¿sí? Generalmente las crisis convulsivas generalizadas inician con un aura en el cual la persona experimenta una sensación que le advierte que va a presentar una crisis convulsiva, de tal manera que solo dura unos cuantos segundos y hasta cierto punto pues ayuda a que la persona avise que le va a dar la crisis. Generalmente esa hora implica cambios en el estado de ánimo o algunas sacudidas repentinas de actividad muscular al despertar, por ejemplo. Depende todo de dónde se inicia, ¿sí? Y en las crisis parciales, de crisis parciales tenemos dos subtipos, las crisis parciales simples y las crisis parciales complejas. Las crisis parciales simples son aquellas que ocasionan cambios en el estado de la conciencia, pero en sí la persona no pierde la conciencia, mientras que las crisis parciales complejas pues son aquellas que sí producen la pérdida de la conciencia. Vamos a ver cuáles son las fases de una crisis convulsiva. Tenemos dos fases, la fase tónica y la fase clónica. Cabe aclarar que no todas las crisis convulsivas incluyen ambas fases, unas nada más se quedan en tónico, pero por lo común las personas nos asustamos o se asustan cuando llega a haber también una fase clónica, pero ambas son importantes. La fase tónica es aquella en la que los músculos del paciente se contraen enérgicamente, los brazos se pueden estirar de manera rígida y es posible que presente llanto involuntario. Esto es debido a que hay cambios en el sistema nervioso autónomo. Recordemos que el sistema nervioso autónomo es aquel que se gobierna por sí mismo y son cosas involuntarias que suceden en el cuerpo humano. De modo que el paciente aquí pues ya queda totalmente inconsciente y dura aproximadamente unos 15 segundos rígido. Y entonces ya viene la fase clónica, que la fase clónica es la conocida como la fase agitada. Aquí la persona empieza a temblar, luego se sacude convulsivamente, rápido al principio y luego cada vez más lento. Los ojos giran, la cara puede hacer muecas violentas y aquí es cuando puede incluso morderse la lengua. Hay una gran actividad del sistema nervioso autónomo, por lo que la gente que pasa por la fase clónica pues tiende a sudar y a salivar. Después de esto, por 30 segundos o al cabo de 30 segundos la persona se relaja y comienza a respirar, cae en un sueño espasmoso que dura aproximadamente 15 minutos, despierta y luego vuelve a dormir por horas. Hasta aquí llegamos con el concepto de crisis convulsivas, los tipos de crisis convulsivas y las fases de las mismas. Gracias por su atención.